Ya wabot kotik mulan shan kotik hunk akal, ya mulan shan kotik gilel te sakal kinal, la tos mulan shan kotik kahual te ashbehenon kotik tasbah te bahlo milal, hatas cuenta, yutzilagotan, hatas cuentas, ushulagotan. Padre, muy agradecido estamos contigo porque nos permites, Padre, o nos permitiste abrir nuestros ojos, ver una vez más la luz del sol, oh Padre, la claridad de tu creación, Señor. Nos estás permitiendo caminar sobre la tierra, sobre tu creación, nos permites usar el aire, nos permites disfrutar el frío, la lluvia, Señor. Por todo ello, gracias, Padre. Nos sentimos muy bendecidos por ti, porque, Señor, tú eres bueno y tú sabes lo que haces para con cada uno de nosotros, Señor. Y en tus manos nos ponemos en esta hora, en tus manos nos encomendamos, papito lindo. Danos fuerzas, quita cansancio, quita toda dolencia, quita toda enfermedad, toda preocupación, toda aflicción, toda carga, Señor, que cada uno de mis hermanos podamos haber traído. Te lo ponemos delante de ti, papito, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús, para que seas tú quien te hagas cargo, seas tú, Señor, quien te encargues, Señor, de suplir esas necesidades que nos atormenta en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, mi amado, bendice a mis hermanos que están en casa, que por alguna razón no pudieron venir hoy, Señor. Si es por alguna enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, que por sus llagas fuimos nosotros curados, declaramos que sobre mis hermanos que están al pendiente de este servicio también puedan recibir su bendición, Señor, y que puedan venir pronto a congregarnos, Señor, juntos como tú nos pides en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos en estos momentos. Colte aún cotictat, tas no pelte achulcope, tayayelta achulcope, y abot cotic spiji hol cotic, soxpijil cotan cotic, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Shua ta lugarik, amado hermano. Shua shutzlan, shutzlat, shotlan, Nazcajan, como se dice, pero lo importante es que usted se goce en esta mañana. Amén. Gloria sea al Señor. Que hermano Taque, Dios, saco bequinal, Dios escolta yotic, amado hermano. Hay dos temas que a mí me ha llamado mucho la atención. Uno de los hermanos de Miel San Marcos, donde nos habla de me acerco ante el trono de la gracia. Escuché detalladamente esas letras, amado hermano. Es una bendición. Si usted tiene la oportunidad y puede oírlo, escuche, y pues ojalá sea de bendición para ti, así como lo es para mí. Y el otro es donde dice nuestro amado hermano, el apóstol Billy Bunster, donde dice, al hablar con Dios. Ay, hermano, Kalayaskopontik te Dios, que hermano Takshi, Kalayaskopontik te Dios, teniwa kuitse. Aunque vaya el muk te ha problemas, aunque vaya el muk te ha gokole, aunque vaya el tulaña guay te vinti ay ta tojole, pero kalayalash no potik ta sohol te tatik Dios amado hermano, hichlayas koh te vit il maik bin ay ta kohel ta tohol tik hayun vaya el skoblal que hermano tak te yaskopontik te tatik Dios ayun y chique hermano tak te ay ashu agun ya guayik ayahik ayohta yahik Gnoptic te zich el tamuk te tatik Diose, porque lombay el mes oblal, amado hermano, te yal el gokole, lombay mes oblal, te yicho jibal tamuk, te svihil te Diose, lombay mes oblal, amado hermano, te yashnopi hotik talel, tayok te Diose. De kala ayash hushpi hotik, tas pasel te vintimal lekuke, kala ay bin pasik te vintimash tuhune, en vez de que yash nami hotik bahel, tas tohol te Diose, ha lek te yaushnopi hotik shantalel, tayet taliok te Diose. Porque el que se acerca de allá al mach, ayash no pistaleltas, tohol te Diose, spicis mul yash chay bota otanil, spicis falta yash chay bota yotan, yash chay tayotan te Diose, ya está, perdón, yash hilta libre, que hermano tak. Hay un niche, amado hermano, invitación ta pisiltik, calabinora yash hushpihotik, tamulil, cuando usted resbale, cuando usted tropiece, cuando usted tenga alguna falta delante del Señor y usted se da cuenta que le hemos fallado al Señor, lejos de alejarnos de la presencia, debemos de acercarnos. Y eso lo dice la letra de la alabanza, amado hermano, que les decía, me acerco ante el trono de su gracia, me acerco ante el trono de su amor, porque Él me ha de levantar, dice, amado hermano. Entonces cuando escuchaba eso me deleitaba, amado hermano, por la letra de ese canto. Entonces, para nosotros de igual forma, en vez de que nos alejemos, acerquémonos más a su presencia, y Él en su misericordia nos ha de perdonar.
porque en su presencia encontraremos el perdón, en la presencia del Señor encontraremos libertad, en la presencia del Señor encontraremos, amado hermano, la paz que nos hace mucha falta. Que el Señor nos siga bendiciendo. Te tema contigo, hermano, te ahnoptik yalel gokol te shihem. Hay ahnopetik cheoshebuk skoblal te yalel gokol tas tohol te tatik diose. Las caltec ayos te yanha te yal. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué le podemos ofrecer a nuestro Dios, hermanos? Viña shuya kabat kahual temaba ya behat yantik hermano taque te shihe. Viña shu kunya kabat temayu kagun te ha te shihe. Entonces, amado hermano, yahpas pensachtebuk o yahpasik pensachtebuk de verdad, viña shukuntik ya beyel te kahualtik te mayukyune, stak in ay, ha yahual spisil te ule halil tas pamal te bahlo milale. Si él es el dueño del oro y de la plata, amado hermano, entonces el canto decía, ¿qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Sí. Mire el que hermano tak. Pero si en algo Dios te pide es que seamos agradecidos. Hay viñas cambotic te tatik Dios te yagunatik yalbe yel goko le amado hermano. Te hauk más quecha hotik te yalbe goko la wal kahual te chukotique. Te plaño un Dios, y aquí el tic te diapositiva te me chignas te ahlan kohele hermano taki chayal. Te plaño un Dios, te plaño un te Dios tique. Te jun ayu kotik te yutil gnahtik. Te Dios amado hermano hayas kan te hunuk ayot kotik ta yutil gnahtik sok te kinam tike sok te kalnishnam tike sok te mehtatike te ayuk subus kinal te ayuk slamalik kinal te ayuk binti went uhbil te ayotik ta yutil nahe hermano tak hayas kan o hich chahpaneh te Dios pero vaya vuelta amado hermano maba hich ayuk kotik hayuna yal te plaño te Dios te hunuk ayuk kotik ta yutil te gnahtike. Biun te hichias ante Dios te junuk ayokotike. Porque al jun ayotik hermano tak vaya el bendición te chahpanet te tati Dios ya ya talel tahtoholtik. Cuando una familia, amado hermano, se encuentra unida, cuando una familia se encuentre, amado hermano, juntos en armonía, al mismo sentir como lo que hemos venido escuchando a través de la enseñanza, entonces, amado hermano, ahí en esa familia el Señor Dios derramará las bendiciones que Él tiene preparado para con cada uno de esa familia. Pero cuando sucede lo contrario, amado hermano, te bendición te Dios te chaspan te yashtalta tojole. Ay me viña shuya shmakotiun. Y aquí el tibay ta tsimbina te yashuya shmakawane hermano tak. Hayun la yal. Hayun hermano tak de bendición te viene útil ayotikistas tojol Dios te jotike. La bendición que nosotros podemos disfrutar al ser cristianos, amado hermano, te vit el ahyal, te yastikon talel, te espíritu yun Elías te chie, yun haya y hasta ya ves o ya vas chapahil, te me hay 20 hachem te yuti gnatike, te me hay ilim bahe, te me hay op, te me hachem te yuti gnatike, amado hermano, la yal hilel te tati Dios y alastikon talel, te espíritu yun te Elías te chie, te yun haya hasta ya ves chapahil, spisil te 20 ay te yuti gnatike, bi yun porque te dio ellas caña ya va chambayel te vinti tuhbilikta kushlehale. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria sea al Señor. ¿Has fallado? ¿Tenemos problemas con la familia? Clamémosle a Dios. Orémosle a Dios, amado hermano. Y Dios en su misericordia, por ser tu seguidor del Señor, por ser discípulo del Señor, tenemos este privilegio de que Él nos dejó o que nos ha enviado aquel tema, hay espíritu y un te Elías te cheyo la hayas pas bendecirte y útil tenaje para que usted no se quede sin su bendición. Amén. Hay un hermano taca yal shahol te Dios y ascaña yabat vaya el bendición te utilana. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Recuérdense que este año de 2022 es un año de mucha bendición. Pero ya estamos escuchando, nos están enseñando, amado hermano, a través de la luz, a la palabra del Señor, de que para que podamos recibir la bendición que trae este año, primero tenemos que perdonar, que es un punto que tal vez nos cuesta, amado hermano. Primero tenemos que aprender a perdonar a aquel que nos haya ofendido, así como también nosotros tenemos que perdonar, amado hermano, pedirle perdón a quien hemos ofendido.
O sea, así como nos gusta que me pida perdón, está bueno pues que te pidan perdón, pero y usted, a quien hayas ofendido, tenemos que aprender también a acercarnos a pedirle el perdón, que es ahí donde no nos gusta. Muchos queremos, que me pida perdón por lo que me dijo, por lo que me hizo, por lo que tal. Pero ¿y qué tal nosotros, amado hermano? ¿Será que podemos pedir también perdón a aquel quien tal vez hemos ofendido? Hay un chico hermano que ya te Dios ya ya vaya el bendición te yutilana. Yo quiero te bendición ya cante ya te bendición te yutil te nahe. Pero ya me kiltik bahel jan te ayla me viñas mak te she. Ay me viñas mak te bendición te chapa mi un Dios te astalta tohol ta astalta yutilana ta astalta istohol te aguala nichnave ta astalta stohol te haitulat ayat yutil nahe. Pero te contra ichayal te contra yaskante ya kuk shin te hanahe yun manchuk yakataha te bintik chahpaneh te Diose. Te contra yaskante yagushin te yutilanahe te agushinat sok te aguiname te agushinat sok te aguala nichnave yun manchuk yastal o manchuk yakataha te bintik chahpanbe hat te Diose. Ya meskambih yakahwatik amado hermano. Ya meskaña tahtik ta ilel bingilel te yutik nahtike. Bingilel tik bin kilel tik ta yutil tehnatik ta tuhlu tuhle bin util ayotik ta kushinel o bin util ayotik ta kashel kalah kabal ta yutik nahtik. Teme hay binti ma valeku que amado hermano no kotik metalel ta stohol te Diose te haok me yas chahpan te binti hine mishe. Yun me maha o que as shu yun o yas pas ganar ate contra te ha yo tanuk stukel te agushin te yutik nahtike. Hay una yal te contra yaskante yakuk shinte hanahe. Yun manchuk yak ataha te bintix chahpaneh te Diose. Shi. Yakiltik bahel hermano tak. Te primero te binate yashu o yasmakba te bendición te ay ta yutil te anahe ha yakiltik ta ora ini ha te a contra te primero te contra tik o te yashu yasmak te bendición te chahpan biyun te Diose ha te mahna tik yal el gokole hermano tak. Vaya vuelta jotik te chishbak etotik yash chaita ko tantik yal el gokol. Yash chaita ko tantik yal beyel gokol te Diose. Las kaltik te nashe. Vaya vuelta te jotik te ayotikistas tohol te Diose. No tikiste yaskaña kalbeitik gokol te machatas cuenta yutzilio tan te la ham te hasite te yashu agun te anik te hagoke te yashu agun ya toshkopohat ya tohagil te a familia Pero vaya vuelta más nati que alegó coltea mi amado hermano. Muchas veces se nos olvida ser agradecidos con Dios. Muchas veces se nos olvida, amado hermano, decirle al Creador gracias por el hecho de que pudiste abrir tus ojitos hoy en la mañana y pudiste verle el rostro de tu esposa o de tu esposo, pudiste verle el rostro de tus hijos o de la familia que te rodea. Muchas veces nos olvidamos de decirle gracias, papito. Pero mames chaita hago tan amado hermano te me mava la na ya le gokol spisil ora he hermano tak hame yash bats makbat te bintis chahpan beye hatish te Dios te yaskaña ya botike. Hay un yameskaña tzata batik hichi amado hermano. Yameskaña noptik hichete ya le te gokole. Hermano tak te Dios se jamal ya lo geletas chulsun. Te me yana ya el gokol yun te viste te yakabate jame kashem tome hichas bakaba chana te bendiciones como yakana ya el gokol chimetes junte Dios. Pero te me machana ya el gokol sok yun te bishut ya botik o ya viejo tik ta ahora ini te cajo altike ayotik ta problema. Porque how to vaya shuish kuntik ya el gokol hich ate Dios te al busulish ate bendición yun te cajo altik ta tojole. Si te ayotik ahora ini más nati ya el gokol. Allá un pensarte un versículo, amado hermano, eso me dice que entonces si no sé agradecerle a Dios con lo poco que me ha dado, con la bendición que estoy disfrutando al día de hoy, entonces más bendiciones no creo que llegue. Pero si el Señor nos ve que somos agradecidos en lo poco, eso está en la Escritura, en lo mucho te pondrá, dice el Señor. Te me agual begó col Dios yun te mintishut allá bate.
Te me ana ya lego col Dios yun te vinti ya va ta mulan vale. Te Dios se kashem tome shana y smalch umatalel ta tojola. Hay un chique hermano tak te ya le go cole. Te me mal pastike ha me ya smak botik te bendición te chapa milishun Dios te allá botik ta ora ini hermano tak. Yaskaña kaltiko kol aunque mayuk bayel te bin ay kun tike te chihe. Kalbetik go kol yon te me la huetik te tu chingwa sok te atzame. Kalbetik go kol Dios yon te me puru tut ya el chenek chanish la huetik hasta el semana kun tike. Kalbetik go kol Dios yon amado hermano te me hashanish tut itah la suktik ta oshome. Kalbetik go kol hermano tak. Porque hay macha mayuk ni siquiera te lechu guas las becta yetas carte y un mayuk bin ayuna pero ya ante joti que tuvimos una tortilla aunque sea con sal, pero tuvimos en la mesa. El Señor en su misericordia nos dio la provisión. Hubo tortilla, hubo frijolito, hubo verdurita, hubo algún alimento que el Señor nos proveyó para compartir con los nuestros. Agradezcámosle, amado hermano. Porque tal vez otra familia, tal vez en otras casas no tuvieron ni siquiera verdura, no tuvieron ni para tener sus frijoles porque tal vez les está yendo mal. Pero usted, amado hermano, y yo tuvimos ese privilegio, esa oportunidad, esa bendición. Mero bus ante cheneke, mero bus ante tsuy, mero bus ante chin itaje. Cocoy al Dios. Ahí está ya un versículo, anashmaba la lesta lel, pero allá ha mero lek te bantia ya aunque itach si ha mero lek te na porque aunque itach ya sue, aunque mayuk bin lek te ya sue kilele, pero te hay hunash hay que ha me vaya el oral habites chihe. Porque aunque puro tibal, aunque lekik te binti la malta mesa, pero te me mayuk buskin alta útil naje, ¿de qué sirvió te chihe? Hay un amado hermano, ya me escaña calvetik gokol hichete tatik Dios. Ya me escaña noptik hiche ya le gokol te Dios contique, amado hermano, para que un Dios me ya se tan, Dios me yash busna yotan, Dios me yash lekub yotan yun te me ya pastik te ya el gokol tas tojole que hermano tak. Gloria sea al Señor. Porque hermanos, nos decimos, soy pobre. Muchas veces decimos, soy pobre. Pero el Señor nos ha bendecido. Ayer miraba, platicando con nuestro amado pastor, miraba que hay familias que por enfermedad o por alguna otra razón se tuvo que separar de su pareja. Y uno quedó para hacerle frente, sacar adelante los hijos que en su momento se tuvo. No tienen casa. Y por cuidarlos, la pequeña no tiene oportunidad para agarrar un trabajo así más formal. Y según rentaba, le sacaron sus cositas y le fueron a amontonar en un lugar público y ahí pasó una noche con la pequeña de su hija. Y nosotros, hermanos, y nosotros, tal vez usted no tenga casa, pero el Señor te ha permitido un lugar, una casa, 4 paredes, un techo, donde te puedas cubrir con este frío por la lluvia. Pero hay otros que no tienen, hermano. Hay otros que no tienen o no pueden por X razón, que eso es lo de menos, amado hermano. Pero que lo único que queremos retomar ahí, amado hermano, es que nosotros nos demos cuenta que el Señor nos ha bendecido de muchas maneras. Y vaya Él te bendición, ya viejo tic te Dios. Mucho es la bendición que nos ha dado. Hay unas cosas que suben en las redes sociales donde nosotros decimos, pero ya no tengo zapato porque esto y lo otro. Hay otros que no tienen ni siquiera zapato. Pero nosotros sí, por la gracia de Dios. Y por lo que uno tiene, noptik ya llegó col hichete Dios. Calvetik col hichete Dios, amado hermano. Noptik ya llegó col awal cajual por todo lo que tú me das. Hermano, a mí no se me olvida cómo crecí,
No tenía yo chanclas, ni a chanclas me compraba mi pobre papá, porque no tenía. Andaba yo, canta bel, sin chancla caminaba yo. Y allá en la comunidad. Y pobre de los deditos, hermano, entre lodos, entre piedras, espinos, troncos, porque teníamos que ir a trabajar. Y ahí con un pantaloncito todo remendado. Muchas cosas no tuve en mi infancia por la escasez que pasaban mis papás. Pero, amado hermano, veía yo que en la escasez en que nosotros estábamos, habían otros más, ¿cómo le podré decir? Que no tenían nada. Nosotros teníamos una casa y todavía mi papá tenía uno su caballito y todo. Pero hay otros, amado hermano, que no tienen porque se dice no tener. Pero ahí estaban. Y entonces, al igual que al día de hoy, los que hoy estamos, tal vez usted no lo haya dicho, pero yo sí lo he dicho, es que no tengo. Pero la verdad es que el Señor nos ha bendecido con un trabajo. Que en ese trabajo el Señor te da la oportunidad de abrir tus ojos, irte a trabajar, y seguro por ese día de trabajo que tuviste, te han de dar una tu paga. Y por esa tu paga vas a venir en tu casa y puedes permitirle a tus hijos deleitarse con algo, amado hermano. Tal vez no los lujos que quieran los niños hoy en la actualidad, porque los niños ya quieren más cosas, pero amado hermano, mínimo la comida, mínimo la ropita, mínimo, amado hermano, un techo donde puedan vivir. Pero tiempos atrás, o hay familias que no llegan a eso. Y entonces, amado hermano, yo sí te invito a que seamos agradecidos con Dios. Ay, guañacaltic, es que mayuk, hermano, de repente mayuk, pero te Dios y allá va, panas copon a Dios, copon dik Dios. Pero que acaltic shan, amado hermano, ay macha yashuaita calle. Ay macha chojo tile yontes mestate, hablando a los jóvenes, ay macha chojo tile yontes mestate, tesnane basto gyangui. Ni que las leyan ginami te ala le gilta afuera y amado hermano hay ta calle banti yashuay tal alcantarilla banti yashuay tal puente jetik banti yashuay tut lechna ahí en la calle. Pero usted tiene papá y tiene mamá y usted tiene un techo que el Señor le ha dado a tus padres. ¿Por qué no hemos de darle gracias a Dios, jóvenes? Hay jóvenes, amado hermano, que por alguna le tocó vivir, que sus papás se separaron por alguna razón, el papá se fue con otra y la mujer se fue con otro y ahí no fue bienvenido el muchacho o la muchacha, se quedaron en las calles, amado hermano. Ahí me ha tocado muchas, deme 10 pesos para poder comer algo y te quiebra, amado hermano. ¿Y tu papá dónde está? Es que. ¿Y tu mamá dónde está? Es que. Pero más usted y yo, hermano, bendito sea el Señor, no andamos viviendo abajo de las alcantarillas, no andamos viviendo abajo de los puentes. Que Dios bendiga a esos pequeños que están ahí en esos lugares, amado hermano. Se cubren con periódico o con cartones, más usted tiene para cubrirse, tiene para deleitarse, amado hermano. Entonces, ¿cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no agradecerle a Dios, amado hermano, por todas esas bendiciones? Perdona que me metí más allá, no debía haberlo hecho, pero ya lo dije. Porque de verdad, hermanos, ya ves, digo, qué malagradecido soy con Dios. Qué malagradecido. Yo pues, no sé usted, pero yo sí soy malagradecido con Dios. Porque a veces hasta me disfruto lo que, cuando iba yo a comer lo que ahora disfruto por la gracia de Dios. En aquel entonces nada, hermano. Recuerdo que cuando venía al pueblo mi papá aquí a Ocosingo, llegaba mi pobre papá y le revisaba su morralito y no llevaba nada porque no tenía ni para comprar. Pero ahora el Señor nos ha bendecido y nos damos el gusto, no los lujos, el gusto de querer comer lo que se me antoja, Señor, quiero, y compramos, ya hay la posibilidad. Por eso, amado hermano, démosle gracias a Dios, y porque recuérdese, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Chimetescopte Dios. ¿Quieres más bendición? Aprendamos a agradecerle a nuestro Dios, porque si no somos agradecidos con Dios, eso puede ser un motivo, amado hermano, un impedimento para que no siga llegando las bendiciones que Dios tiene para contigo, amada iglesia.
Gloria sea al Señor. Tabantizjun Números capítulo 11, verso 1. Teschihem. Te pueblo hasta tulank op del 1 al 12, pero vaya aquí va espisil. Hichayal te pueblo hasta tulank op tastohol Jehová. La yai te Jehová, vaya el ilin yun hich tilk ak yun Jehová tayoh lilik te las lajin te jun tiil te campamento tesche. Te pueblo hasta tulank op. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, lo oyó Jehová y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento Teschihe, que hermano tac. Te contra yun, te bendición, te ascaña ya va, te Dios jate manat ya el gokole. Te pueblo ini amado hermano, tajich tiempo, hachik ta op, hachik ta escándalo, hachik ta bulla, hachik ta contra inel o ta biluk shanish kopiletik amado hermano, cuando debieron haber agradecido a Dios. Lo que quistale la, lo que eso te quistale el yunate, tatik Dios, tamante aikta gukol, mante aikta melotan, tamante aikta okel, aikta utzinel, aikta mozo, y lo que eso te quistale yunate Dios, la gilbe kish yutzilio tante Dios, la gilbe kiuel te Dios, pero te pueblo amado hermano, mava la yalbe gokol Dios yun, sino que mientras más se actaba y él más se pasa que exigirte pueblo yun, y jun te Dios, mava leklas ya ilin te cajualtique. Ilinte Dios y las lajin shestes campamento eschi. Aviche amado hermano, en lo poco que usted tiene al día de hoy, aprendamos a ser muy agradecidos con Dios. Mamejao que es que porque ile kiltik me vino dik ohta pasa el ini. Agradezcamos a Dios, amado hermano. No vayamos a hacer como lo que dice este versículo. Si empezamos a leer del 1 al 12, lo puede usted leer con toda la calma allí donde usted pueda. Pero podemos ver, estaban esclavos, estaban sufriendo, el Señor en su misericordia los rescató, los sacó, les permitió ver muchas bendiciones. Pero este pueblo, amado hermano, lejos de agradecerle a Dios, empezaron a murmurar, empezaron a ser malagradecidos con Dios y Dios no le pareció, amado hermano. Por eso, recuerda, es bueno recordar de dónde nos sacó el Señor, pero como un testimonio y decirle ahora al Señor, gracias Padre, porque ahí estaba yo y me sacaste. Pero este pueblo no fue así. Empezaron a hacer escándalo. Y papá Dios no le pareció. Entonces, tas un Dios y aquel tique hermano te pueblo hasta tulan optas tohol Jehová. La ya te Jehová vaya el ilin yun. Hich tilk yun Jehová ta yo lilik te las la gente hul te hunstil te campamento te chihen. Nos tocó que come frijol hoy. Gracias al Señor. Nos tocó que comer sal con tortillita. Gloria sea al Señor, porque tuvimos para tortilla y para sal. Pero yo sé que, amado hermano, de verdad que creo que no, nadie ya está en esa condición. Pero por si nos llegara a tocar, por si nos llegara a tocar, no vayamos a hablar mal. Solo recordemos que Dios es bueno, amado hermano. Te lo digo una vez más. Un tiempo tenía un puñito, un poquito de caldo de frijol para 3 personas, mi esposa, yo, mi esposa y Panchito. ¿Qué íbamos a hacer? Teníamos como 10, 11 pesos más o menos. Compramos 3 pesos de tortilla, creo yo, y le dije a mi esposa, compremos una lata de salsa casera para ti y mí, y yo pues, y nuestros hijos le damos sopita para Panchito le preparemos su sopita de gato. Y que sea comida para el niño y nosotros comamos salsita. No teníamos, amado hermano. No teníamos por todo lo que habíamos pasado, por todo. Pero en ese momento el Señor, te lo cuento para que te des cuenta quién es nuestro Dios. Llega, abro la puerta, te manda tu hermana esta olla para que lo disfrutes, me dijeron.
Y en ese momento, hermanos, dije, Dios es bueno. No tenía yo ni para comer, ni mi esposa, solamente para Pancho. Y nosotros para taparnos el hambre y nos mandan una olla de pollo de rancho, amado hermano. Dios es bueno. Dios es bueno, amado hermano. Él conoce nuestras necesidades. Por eso te digo, si en algún momento te ha de tocar pasar ahí, dale gracias a Dios. Tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Y aquí el dictador ha llamado, hermano, porque te tiempo trabaja, te cheval, te contra, te bendición, te chapa un Dios sea, amado hermano. Nada me, te primero te me maya na ya lego colejame y asmacuat bendición. Pero te llane, amado hermano, te me opotique. Te me rebelde hotik tas tohol te Dios sea, amado hermano, ya me smack te bendición, te chapan bil, yun te escaña ya botik tas tohol tique. Si somos rebeldes delante de Dios, acuérdese, primero, si no somos agradecidos con Dios, la bendición que ya quiere darte Dios, mame vaya salta a tojol. Deschévale, si eres rebelde, si somos, amados hermanos, rebeldes delante del Señor, la bendición que tiene Dios para con nosotros preparado, amado hermano, mame vaya estar. Ay, deschéval te acontraje, jame te rebelión o te escachen tayel mandaril te chije. Y aquí te va a un versículo, amado hermano, y te yashlok o te Números capítulo 16, verso 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, hombres de renombre, teschije. Hach contra inik te Moisés, te contra inel te Moisés techijame te rebeldía te caltique. Soklahone biosh lahun winik 250 tatul winiketik te snichnab Israel, ha principal etik yun te pueblo, te mach atik ayik tas soblech, winiketik te meronabilixbah techije. Hat, amado hermano, hootik te ayotikistas tohol Dios, tzahta ihbahtik hermano tak, te manchuk me hookotik oblaltik, te ashachotik como rebelde estas tohol te Dios, porque te me hachotik ella me espas impedirte bendición, te ayabotik te tatik Dios. Eran bendecidos. Dios quería bendecirlos más, amado hermano, pero este pueblo se levantó en rebeldía y Dios no le pareció. Aviche, amado hermano, aprendamos a ser agradecidos con Dios. Y lo otro, cuidémonos de caer en rebeldía delante de Dios, de empezar a hablar mal en contra de Dios. Porque te me la básicamente lleva al punto y ni que hermano tac. Te Dios ya me paso a ti bendecir de gran manera. Este es nuestro año, es un año donde el Señor quiere honrarte, es un año donde el Señor quiere bendecirte, es un año donde quiere, amado hermano, si en algún momento te humillaron, es un año en el que el Señor quiere darle la vuelta a esa humillación y que te den tu lugar de honra. Pero si no sabemos agradecer, pero amado hermano, si nos ponemos en plan de rebeldía, esas bendiciones que el Señor tiene para ti este año, mame vaya a estar todo el tiquiche hermano tak. Hay un cambeitic Dios te yacuxhelbotic te pensar tique. Pidámosle al Señor, amado hermano, que renueve nuestra mente para que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparado para con nosotros este año. Que el Señor nos bendiga. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Pidámosle al Señor, cambia mi mente, cambia mi manera de ver las cosas. Si yo no he sabido agradecer de las bendiciones que me has dado, perdóname, Señor. Señor, si me he portado como un rebelde delante de ti, perdóname. Pero quiero mi bendición. Pero recuerdes, hermanos, para que la bendición pueda venir, tiene que haber cambio de mente. Nos los han enseñado a través de la palabra y hoy retomamos. Tiene que haber un cambio de mente para que podamos palpar la bendición que Dios tiene para con nosotros al día de hoy. Oramos, hermanos. Tatik Dios te haya tachulchane. Y acá te va a llegar col tatohol tauraini. Poco la un Dios tatil ni chanich el Espíritu Santo te vino y te cuchulot coticaún hasta el día de hoy. Con el simple hecho, Señor, de que hasta el día de hoy la vida nos has prestado, te agradecemos infinitamente, mi amado. Ya sé que
esta vida hay enfermedades, hay dolencias, hay problemas. Pero Señor, todo ello los conoces y todo ello puedes cambiar, Señor. Pero hoy queremos, Padre amado, agradecerte por las múltiples bendiciones que nos has dado. Desde tener una casa, desde tener una familia, desde tener una casa donde congregarnos, un Padre espiritual que nos has dado, Señor, Padre amado, desde que nos permite, Señor, aún movernos. Muchas gracias por todo ello, Padre. Muchas gracias porque nos has cuidado, nos has guardado, nos has cuántas veces liberado de las manos del enemigo, que tal vez el enemigo ya estaba a punto de matarnos, de destruirnos, de desbaratarnos, Señor, pero más tu misericordia que ha estado sobre nosotros, no lo permitiste, Señor, que eso sucediera. Y por todo ello, Señor, gracias. Pero hoy, Señor, si no hemos sabido mirar las cosas como a ti te agradan, Señor, si en lo poco que nos has dado no hemos sabido ser agradecido contigo, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones, Padre. Si nosotros nos hemos quejado, Señor, tal vez por lo poco que tenemos al día de hoy, te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones, papito lindo. Queremos aprender a ser agradecidos contigo en lo poco, porque creemos que tú tienes más bendiciones para con nosotros en nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Dios, si en algún momento nos hemos puesto rebeldes delante de ti, Señor. Por eso hoy te pedimos, cambia nuestra mente, Señor. Cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de ver las cosas, Señor. Sino que podamos ser agradecidos contigo, papito, en el poderoso, glorioso nombre de Jesús. Y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Padre, en el nombre de Jesús. Okolawali un Dios tatil ni chanich ul espíritu te vino tilahak oponot kotik hasakubek inal ini. Pero yakamat kotik de una manera muy especial. Gelta bon kotik tajpens que cajual. Cambia nuestra mente y la manera de pensar de cada uno de nosotros. Petición especial en el nombre de Jesús. Sakbon te pensar kotik que chohalok el tajtol kotik te chopol pensarile. Te vinti mashtuhune kahualok es bon tajtol kotik. Hashawawon kotik te vinti lek ta pensar tayele. Te vinti lek ta jalele kahual. Y abot kotik un espíritu agun. Te vino utilia una kotik yale el gokole kushul Dios. Te hauk ay ta keh kotik te yale el gokol ta spisil ora kahual Jesús. Ha kotik ta tole chektat. Muk Diosata y te chelta muk tora ni soktas cuentas basta el quinal. Hichukahu al Cristo Jesús, que en nuestra boca siempre esté el agradecimiento a Dios por las múltiples bendiciones que en cada momento está derramando Dios sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te las cotas, amado hermano. Si el